¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Hoy vamos a continuar con el siguiente tema de neurofisiología, que es la neurona. Vamos a analizar sus partes y las funciones de estas partes. Entonces, vamos a ver qué es la neurona. Pues la neurona, como lo decíamos en temas anteriores, es la unidad funcional del sistema nervioso, así como cada tipo de órgano, cada tipo de tejido tiene una unidad funcional básica. En el caso del músculo, por ejemplo, es el sarcómero, que es una unidad funcional contráctil. En el caso del sistema renal, de los riñones, es la nefrona. En el caso del sistema hepático del hígado, es el hepatocito. En el caso del sistema nervioso, es la neurona. Esta neurona es un elemento altamente especializado, sobre todo en la transmisión de impulsos o estímulos del medio ambiente y la conducción de estas respuestas que esos estímulos provocan. Es decir, si ustedes reciben un estímulo del exterior, ya sea en forma de calor, de frío, de tacto, de vibración, de presión, de dolor, de estímulos visuales, auditivos, olfativos, de gusto, van a ser interpretados, van a ser retransmitidos de una forma eléctrica y se va a ir modificando esta señal. Vamos a ir poco a poco desglosando en el tema de transmisión bioeléctrica. Entonces, esta es la especialización de la neurona, la transmisión de contenido de información a través de impulsos bioeléctricos y químicos, asimilar la información, procesarla y retransmitirla. Las funciones de la neurona, pues es la de excitabilidad e inhibición. Algunas neuronas o algunos sistemas nerviosos van a excitar, o sea, provocar, a dar un estímulo, hacer que pase algo, y otras van a inhibir, o sea, a bajar, a evitar, a controlar, a revertir lo que hizo la excitabilidad o algún otro proceso. Otra de las funciones es la conducción de impulsos, como ya lo había mencionado, a hacer estos impulsos bioeléctricos, y la transmisión sináptica, que si no, o sea, por más que haya conducción de impulsos, si no hay una transmisión sináptica, que la sinapsis es la forma en que se conecta una neurona con otra o una neurona con alguna otra estructura para transmitir esa información del conducto del impulso. Aquí vemos en pantalla lo que es una neurona. Ya les tocará a ustedes por ahí una tareita que les deje en la plataforma, hacer un dibujo como este con sus partes. Ya los que han estado en materia de neuroanatomía, pues ya han visto ese tema, o en lo que recuerden de sus temas de anatomía general y fisiología. Y pues creo que esta imagen todos la conocemos. En particular, esta imagen es una imagen de una motoneurona. Vamos a ver los diferentes tipos de neurona. Esta es una motoneurona, una neurona multipolar, con sus diferentes partes, que es la dendrita. Por aquí vemos, sigue la flechita. Aquí en la flechita vemos las dendritas, estas como arborizaciones, ramificaciones. Luego vemos el cuerpo celular. Acuérdense que toda célula tiene un cuerpo, un soma. En este caso se le puede llamar soma neuronal o cuerpo neuronal. Un núcleo en donde se va a guardar el contenido genético, el ADN, y retransmitir a través del ARN mensajero. El cono axónico, que es esta cosita que vemos por aquí. Ahorita vamos a ver para qué sirve el cono axónico. Este es el axón, este cablecito aquí azul es el axón. Esto que vemos por aquí amarillito son las vainas de mielina. Vamos a ver de qué es la mielina. Esto es la vaina de mielina. Como ven, no es como un tubo continuo, sino que son como partes de un rosario, como bolitas de mielina. Lo que está en medio de cada segmento mielinizado
se le va a llamar nódulos de Ranvier, que cuando veamos la transmisión nerviosa vamos a ver que aquí, en realidad aquí, de cada nódulo a cada nódulo de Ranvier, es en donde se va a enviar el impulso saltatorio, porque muchas veces en parte de los impulsos no va por aquí adentro, sino que va saltando de nódulo a nódulo, a nódulo, a nódulo, a nódulo, hasta llegar a su destino. Y luego vamos a tener los botones sinápticos, estas cositas que vemos acá abajo, ¿sí? que podría parecerse como unas dendritas. Esos son los botones sinápticos, que aquí es donde van a estar las vesículas sinápticas, en donde se van a liberar gran parte de los químicos que transmiten la información, que son los neurotransmisores. Neurotransmisor, pues que va a transmitir información nerviosa de neurona a otra. Entonces, a grandes rasgos, esas son las partes de la neurona. Vamos a ir desglosándola parte por parte. Vamos a ver que las características pues, de cada segmento va a variar. Como hemos dicho, pues, es una célula, pero esta es una célula altamente especializada. Las neuronas generan y transmiten señales bioeléctricas que son el sistema de comunicación del sistema nervioso. Los voy a alcanzar hasta que se aprendan sobre este punto de la retransmisión y del tema de las señales bioeléctricas. Se comunican por señales eléctricas, menos eficiente por ser sistema binario. Cuando veamos la sinapsis vamos a ver este asunto de la transmisión eléctrica y de la transmisión química. La transmisión eléctrica pues, es muy lenta, muy en cuanto a transmisión de señal, podría ser rápida en cuanto al impulso, pero es muy deficiente porque es un sistema binario de unos y ceros. Unos y ceros como un sistema informático, que los que han leído un poquito de electrónica saben que las computadoras, su sistema, su lenguaje en gran parte es binario, que son comunicaciones de 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Ese es un sistema binario. Y también puede ser una transmisión química, con enormes posibilidades de modulación. Depende del neurotransmisor, va a ser el tipo de información. Entonces, estas conexiones se van a llamar sinapsis. Y pues, la neurona se va a comunicar a través de la sinapsis. Son fabricantes de una variada, una amplia gama de complejas estructuras proteicas, por ejemplo, para mantener los canales iónicos, las bombas sodio-potasio, los receptores, generar ciertos receptores en donde se van a acoplar los neuroreceptores, se van a producir enzimas, mantener las membranas, mantener las vesículas, mantener la producción energética, la asimilación energética de la glucosa, la asimilación del oxígeno. Entonces, van a producir una amplia variedad de proteínas para hacer todas estas funciones y producir todos estos tipos de sustancias, de nutrientes y de estructuras. A diferencia de otros tejidos, como lo veíamos en el tema anterior, de la unidad, en el punto del metabolismo de la célula nerviosa o del metabolismo del sistema nervioso, depende prácticamente del aporte de ATP, del metabolismo oxidativo de la glucosa. Cuando la glucosa se oxida, se va a generar ATP para el sistema nervioso, por eso es tan importante el oxígeno y la glucosa. Vean el video anterior para que vean este tema. Esta célula no es homogénea, por ejemplo, la célula muscular, que es fusiforme, es muy uniforme, muy homogénea. Esta célula, la célula nerviosa, no es homogénea, sino que está polarizada en diferentes subregiones con diferentes características estructurales y funcionales. Y de hecho depende de cada tipo de neurona, como les mencionaba, que están las células unipolares, las bipolares, las multipolares, las células sensitivas, las neuronas motoras, van a tener diferentes formas.
y van a tener a veces diferentes estructuras. Pero a grandes rasgos son 5 ambientes, o lo podemos dividir como un departamento con 5 habitaciones o 5 lugares. Como un departamento tiene la cocina, el baño, el centro de lavado, la recámara, el balcón, el recibidor. Así podemos dividir la neurona. Lo vamos a dividir en las dendritas, en el soma, en el cono axónico, en el axón. Y aquí repetí el cono axónico, voy a corregir por la diapositiva, pero el último ambiente sería el terminal axónico o el terminal sináptico. El tejido neural, por lo general, no presenta neurogénesis, por lo general. Hay células nerviosas que sí presentan neurogénesis, que sí presentan mitosis, entonces se pueden replicar, no todas. Vamos a ver un apartado sobre este tema de regeneración y generación y reparación de la neurona. Entonces, pero en general, en su mayoría, las células nerviosas no tienen mitosis, no se van a replicar a sí mismas. Ya una vez que nacemos, la cantidad, en grandes rasgos, la cantidad que nacemos de neuronas son las neuronas que vamos a tener el resto de nuestra vida. La diferencia es la plasticidad, que esas neuronas produzcan y generen axones y conexiones. Ahora sí, vamos a ver las partes funcionales de la neurona. La dendrita. La dendrita, vamos a ver esto acá arriba. La dendrita es el componente receptivo, o sea, es a donde va a llegar la señal, ¿sí? Es esta forma de arborescente. Arborescente quiere decir que tiene forma de árbol o ramificaciones de árbol. Es una arborescencia como con espinitas. Estas son las dendritas en donde va a llegar la señal. Las dendritas se ramifican de formas continuas, el término se llama fractalización, tiene un crecimiento fractal, es demás que vas a tener crecimientos geométricos. Si tú ves una dendrita y ves una estructura pequeña en la dendrita, va a tener casi la misma forma. Entonces, todas estas arborescencias y el crecimiento continuo se llaman espinas dendríticas. Es una estructura plástica, como veíamos en el tema de las premisas de la neurona. Es una estructura muy plástica, o sea que va a adquirir muchas formas, se va a adaptar a muchas formas dependiendo de lo que se requiera, los estímulos que se den. Y lo que les decía, el patrón de arborización es fractal. Si alguien quiere ver o quiere saber más de lo que es la fractalidad, hay unos temas muy interesantes en YouTube, luego les comparto algunos videos sobre la fractalidad. La pérdida de esta fractalidad, de este crecimiento geométrico por enfermedad o por alguna alteración, por envejecimiento, o sea, algo propio de la edad o ya algo patológico, si se altera esa fractalidad, altera la correcta transmisión de la información. Es decir, que ya no se va a estar captando la información como se tendría que estar captando. Luego tenemos otra estructura que es el soma o cuerpo celular. Vamos a cambiar ese cuadrito por acá para que no me estorbe. El componente sintético. ¿Qué es el soma? Digamos que es la planta de fabricación. Es en donde se va a fabricar gran parte del material. Vemos que en esa planta de fabricación se van a producir muchas macromoléculas, como lo hablábamos en su momento, de todas estas estructuras proteicas que se van a exportar mediante el transporte axonal, mediante el transporte axonal a otros dominios de la neurona. Por ejemplo,
a través del axón se va a mandar información al terminal sináptico, va a regresar información, del terminal sináptico va a regresar información de, oye, necesitamos que produzcan más proteínas de tal tipo. Ah, ok, está bien, en el soma se produce y las manda. Presenta varios tipos de canales iónicos, como todas las células que tienen canales de entrada y salida. Por lo general, por lo común, la membrana del soma no va a generar un potencial de acción. Sí lo puede generar, pero tiene un umbral demasiado elevado. Acuérdense de sus temas de fisiología de la célula. Los umbrales es qué tanto estímulo tengo que producir para desencadenar una reacción. Cuando es un umbral bajo, necesito un estímulo muy bajo. Cuando es un umbral muy alto, necesito un estímulo muy alto para producir algo. Entonces, el soma, la membrana del soma de la neurona, el umbral es muy elevado, entonces no se va a producir generalmente potenciales de acción. Eso se va a dar en otras partes. Ahorita vamos a ver en qué parte. Del potencial de acción se va a encargar el cono axónico. El cono axónico es el componente integrador. Ahorita vamos a explicar más a detalle. Aquí sí tiene un umbral muy bajito. Ahorita vamos a ver. Es un gatillo fácil. En el cono axónico es fácil de disparar la información. Este cono axónico se va a localizar entre el soma y el nacimiento del axón. Es un punto medio, o sea, del cuerpo de la célula nerviosa. Ahorita vamos a verlo aquí en esta imagen. En la parte entre el axón y el soma. Aquí voy a continuar esa flechita. Ahorita les pongo un señalamiento. Entonces, este cono axónico lleva a cabo la suma y la integración de todos los potenciales posinápticos generados en el árbol dendrítico y en el soma. Se los digo un poquito más resumido. Cuando llega la información a la dendrita, que llega la información de otra neurona o de otra estructura, va a ser captada por la dendrita, se va a integrar la información después de la sinapsis, por eso se llama los potenciales postsinápticos, o sea, después de que se hace la sinapsis, se van a integrar, se van a asimilar por la dendrita, van a viajar al soma, y del soma se va a asimilar la información, se va a replicar. Si se tiene que hacer algo en esa neurona, se hace, si no, pues retransmite la información. Pero todo esto, digamos que lo van a ir recolectando, lo van a ir acumulando como grandes paquetes, como si estuvieran formando, por ejemplo, en una bodega que quieren enviar un paquete grande. Entonces, llegan paquetes chiquitos, de diferentes partes llegan paquetes chiquitos, pero por un paquete chiquito no se va a gastar los recursos, se necesita armar un buen paquete. Entonces se van a ir acumulando, por ejemplo, en un pallet, en una tarima, se van a armar paquetes de información grandes y se van a acumular en esta parte del cono axónico. Entonces de aquí, ¡pum!, se va a mandar de golpe. Tiene una concentración elevada de diferentes canales iónicos operados por voltaje, es decir, son voltajes dependientes, por lo que es la zona con menor umbral de la neurona, es decir, se excita muy fácil. Acuérdense de lo que hablamos del umbral. A mayor umbral, mayor necesidad de estímulo, a menor umbral, menor necesidad de estímulo. Entonces, en el cono axónico se necesita muy poquito estímulo para desencadenar un potencial de acción. Por eso se llama zona gatillo. Y pues es la zona de generación de la mayoría, no de todas, de la mayoría de señales bioeléctricas. Aquí en el cono axónico es en donde se van a generar estas señales bioeléctricas de golpe. Digamos que es el generador, donde se va a concentrar todo y ¡pum!, va a aventar la información de golpe. Aquí vemos, si se fijan en su pantalla del lado
derecho aparece la palabra del cono axónico y aquí vemos una flechita señalando. Y el resto hacia abajo es el axón. Y ahí aparece la flechita. Entonces, esto de aquí de en medio, cono axónico. Esto que vemos acá arriba es el soma o el cuerpo de la neurona, y lo que está hasta acá, hasta abajo, es el axón. Bueno, vamos a continuar con otra parte funcional, que ahora sí es el axón, que es el componente de la conducción. Ya todo lo que se generó, lo que se recibió de la dendrita, se procesó en el soma y se recargó en el cono axónico, va a ser transmitido a través de un conducto o un canal que es el axón. Es la rampa de salida de señales bioeléctricas hacia las células vecinas. Es decir, si el cono axónico, digamos que es el puerto de carga, lo vamos a poner ejemplo como si fuera una paquetería. El cono axónico es el puerto de carga en donde se empiezan a recolectar todos estos paquetes, se meten al contenedor del camión o del tráiler, se van a ir llenando ahí en el contenedor. Y pues el chofer arranca. Ese es el potencial de acción. Arranca y se va. Entonces, ¿por dónde se va a ir? Por cierta vialidad, por cierta carretera, por cierta autopista. Ese es el axón, es la rampa de salida, de punto A a punto B, de una neurona a otra, por donde se va a transmitir a través del axón. Presenta el transporte axonal anterógrado y retrógrado, que es el delivery de las moléculas, mientras que el sistema anterógrado es del soma hacia afuera. Vamos a ver cuando vemos la transmisión de la señal bioeléctrica, vamos a ver que el sistema anterógrado es saltatorio, es lo que les decía, que va a ir saltando de nódulo a nódulo, por arriba, por fuera de la mielina. Y el retrógrado va a regresar hacia el soma, o sea, va a regresar con información de retroalimentación del botón sináptico o del terminal sináptico hacia el soma para decirle al soma que todo está bien o que hace falta algo o que ya no hay buena señal, porque cuando se corta la transmisión y ya no hay retroalimentación a través del sistema retrógrado, se pierde este flujo de proteínas y la célula se muere. Si no hay un equilibrio entre información anterógrada y retrógrada, la célula se muere. El sistema anterógrado es un sistema de reparto selectivo y dinámico de proteínas. Es lo que les decía, de reparto selectivo de información y dinámico de proteínas. Y el sistema retrógrado devuelve el material transportado, modificado morfológicamente, o sea, si ya se modificó en el trayecto, en lo que llega, transporta la información, se modificó y puede incluir material exógeno. Por ejemplo, factores neutróficos o neurotróficos para nutrir a la célula, para decirle que, oye, repárate, pero también puede transportar virus. Ya cuando una neurona transporta a través del sistema retrógrado algún virus, o por ejemplo la toxina tetánica, que da el tétanos, ya se contaminó el sistema. Cuando a través de este sistema retrógrado ya hay una contaminación, es cuando ya valió queso todo. Y este axón, y el axón en su mayoría, o cuando son neuronas mielínicas, porque no todas las neuronas van a tener mielina, pero en su mayoría sí tienen mielina. Las de transmisión rápida, por ejemplo, tienen mucha mielina, las de transmisión lenta tienen casi nada de mielina. Entonces, este axón en las vainas mielínicas van a estar cubiertas por mielina.
que van a estar producida esta mielina por quién quiere y por quién creen. Ustedes van a investigar en la tarea de la glía, de la neuroglia. Van a investigar ustedes quién va a producir la mielina de las neuronas del sistema nervioso central y quién va a producir la mielina en las neuronas del sistema nervioso periférico. La longitud de las neuronas, o del axón, pues, más bien del axón, en ciertas neuronas puede alcanzar trayectos muy largos. Por ejemplo, en las motoneuronas o en las neuronas motoras de la vía corticoespinal, que es la vía piramidal, pueden extenderse más allá de 1 metro, o sea, que van desde el cerebro, desde la corteza, y van hasta la médula corticoespinal. En la parte de las vías nerviosas vamos a ver estos temas. Pueden alcanzar hasta 1 metro de estas motoneuronas, y hay otras muy chiquitas que alcanzan apenas unas micras. Y pues el terminal axónico, que es el componente secretor, es cuando ya llega, por ejemplo, cuando encargan ustedes algo por Mercado Libre, que en esta pandemia todos nos hicimos compradores por Mercado Libre. Cuando llegue el repartidor y te entrega, tenga señor, su pedido de Mercado Libre, te entrega tu paquete. Ahí es, digamos que cuando llega a entregarte tu paquete y tú lo recibes, ya hay un intercambio de algo, esa es una sinapsis. Entonces el terminal axónico es el que entrega. Cuando llegan y te entregan, ese es el terminal sináptico, digamos que es la puerta de entrega. ¿Sí? Es el puerto vesícula. Vamos a ver en el tema de la sinapsis cómo van a explotar estas vesículas presinápticas y van a viajar los neurotransmisores a través del canal intersináptico y demás. La sinapsis, pues, es la zona de contacto funcional con neuronas y efectores vecinos, es lo que les decía, cuando llega la información de una neurona a un efector vecino, pues ahí se está viendo sinapsis. La sinapsis es una especie de puerto donde las vesículas con neurotransmisores están listas para la exocitosis. ¿La exocitosis qué es? Que salgan al espacio externo o exterior. Luego presenta una elevada concentración de microdominios de canales iónicos de calcio. Si se acuerdan de sus clases de fisiología, cuando hay canales de calcio es que son muy voltaje dependientes. Van a tener, depende de la concentración de voltaje o de la transmisión bioeléctrica, si es muy elevada, va a haber mucha excitabilidad de estos canales de calcio. Entonces se van a liberar, por ejemplo, muchas vesículas porque dependen de canales de calcio. Entonces, si hay menos excitabilidad, menos voltaje, menos potencial de acción, va a haber muy escasa actividad de estos canales de calcio, entonces no se van a liberar. Pero de todo eso que vimos, va a haber excepciones de estos componentes de la neurona. Va a haber, por ejemplo, poblaciones que nos siguen de forma estereotipada los 6 componentes o los 5 componentes. Se hablan de 6 componentes porque también aquí incluyo la mielina. Hay neuronas sin axones, por ejemplo, cuando veamos el tema de los tipos de neurona, que eso en teoría se ve en neuroanatomía. Va a haber células amácrinas que no van a tener axones, van a tener puras dendritas y la información va a ser a través de las dendritas, no va a haber axones. Y va a haber, por ejemplo, las células horizontales de la retina, que no tienen axones, solamente dendritas, se van a agarrar de un lado a otro, van a ser células pseudopolares, son horizontales. Va a haber las neuronas sin dendritas, van a tener axón, pero no van a tener dendritas, que esas son pseudo unipolares. También son neuronas sensoriales. Por ejemplo, hay células pseudo unipolares en el sistema olfativo, en la mucosa olfativa, en
en sistemas químicos de receptores de ciertos sabores. Luego va a haber terminales presinápticas en dendritas. Dentro de la sinapsis va a haber sinapsis axodendríticas, o sea, de un axón a una dendrita. Va a haber sinapsis axoaxónica, o sea, de un axón a un axón, o axosomática. Esos son los tres tipos de sinapsis según su conexión más, digamos, comunes o lo que se habla más. Pero vamos a ver que hay excepciones a las reglas, que va a haber dendrodendríticas, o sea, de una dendrita a otra dendrita, que no son muy comunes. Por ejemplo, en el bulbo olfatorio también, el bulbo olfatorio está por debajo del lóbulo frontal en el cerebro, va a haber sinapsis dendrodendríticas, unas células que van a conectarse o se van a comunicar de dendrita a dendrita, no van a pasar por el soma ni por el axón. Va a haber regiones postsinápticas en axones y somas celulares, por ejemplo, sinapsis axoaxónicas, y axosomáticas. No necesariamente tienen que ser axodendríticas todo el tiempo, lo que les comentaba hace un momento. Y se hallaron neuronas en las que el axón sale de las dendritas. Así de raro también puede estar el sistema nervioso. Va a haber axones que se van a generar de ciertas dendritas. En el hipotálamo, por ejemplo, células hipotalámicas. Bueno, entonces hasta aquí quedamos con el tema de la neurona, sus partes funcionales. Por ahí también una tarea en la plataforma de la neurona y sus partes. Así que chequen su tarea. Entonces nos vemos en el siguiente tema de su unidad. Muchas gracias.